en tu presencia, Divino Espíritu, contando contigo, Divino Espíritu, soportados por ti, empapados de ti, sumergidos en ti, llenos de tu unción, colmados de tu amor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, Divino Espíritu. Es el poder de la unción del Señor que llega a tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y con el amor que tú nos das, con ese amor, queremos saludar a aquella que es tu sagrario precioso, el lugar donde Dios escribió su palabra, el Logos eterno. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos con el corazón atento, con la mente despierta para aquel que es la luz de nuestro espíritu. Vamos a tomar el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y en ese texto vamos a ver el resumen de la predicación que tuve ocasión de ofrecer el día de ayer. Comienzo a leer en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y tú verás cómo el apóstol San Pablo nos va describiendo lo que hemos contado, lo que hemos vivido, lo que hemos predicado. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados. Eso fue lo que llamamos el corazón podrido. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos, con sus pecados, ustedes seguían la corriente de este mundo. Ustedes seguían la corriente de este mundo. Que ahora está permitido abortar, vamos a abortar. Que todo el mundo roba, vamos a robar. Que la pareja ya no se sostiene, ya no dura, ya no perdona, vamos con la corriente. Ustedes seguían la corriente de este mundo. Y oye lo que sigue. Ustedes seguían al soberano que reina entre cielo y tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Obedeciendo a la corriente de este mundo, estaban obedeciendo al demonio. Efesios capítulo 2, versículo 2. Es lo que estamos leyendo. Para que nos demos cuenta la gravedad de esta materia y de este tema. Siguiendo a la corriente de este mundo, ustedes seguían al soberano de los rebeldes. Versículo 3. De ellos, es decir, de los rebeldes, éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Voy a tener más plata, voy a tener más placer, voy a ser famoso y me van a adorar, voy a hacer lo que me dé la gana. Las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. Creíamos reinar y éramos esclavos de toda clase de pasiones y codicias.
Efesios capítulo 2, versículo 3. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Ancho es el camino que lleva a la perdición, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo dice, refiriéndose a estos rebeldes del capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Ese es el plan del enemigo, injertarnos en la corriente de este mundo para que insensibles y distraídos creamos que estamos reinando mientras somos esclavos de toda clase de pasiones, para que el soberano de los rebeldes, es decir, el demonio, nos vaya empujando hacia el castigo, hacia la perdición. Versículo 4. Fíjate que si uno se para en el versículo 3, tenemos las dos posibilidades: desesperación o cinismo. Si uno detiene la lectura en el capítulo 3, uno dice, esta vida es una tragedia, porque la corriente de este mundo parece que nos lleva a todos, y entonces uno dice, está todo perdido. Pero, versículo 4, pero Dios es rico en misericordia, vive sin misericordia, decía el Papa San Juan Pablo II. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Viéndonos como íbamos derecho al abismo, derecho al castigo, enceguecidos y engañados, Dios, rico en misericordia, nos amó. Nos amó con un amor inmenso. Me permito recordar la etimología, de inmenso. Inmenso quiere decir que no puede ser medido. Mensura quiere decir medida en latín. Inmenso es sin mensura. Un amor que no puede ser medido. ¿Con qué te rescató Dios? Con un amor que no puede ser medido. ¿Dónde se ve ese amor? En cada gota de la sangre del Cordero Inmaculado. Ahí se ve ese amor. Un amor que no puede ser medido. Versículo 5. Estábamos muertos por nuestras faltas. Nombre de eso en la predicación de ayer: corazón podrido. ¿Sabes por qué insisto tanto en eso? Porque yo aprendí de niño que cuanto más profundo es el hueco que se hace cuando se va a construir un edificio, más alto es el edificio. Si hacen un huequito por ahí de 1 metro, lo que van a hacer es una choza. Si hacen un hueco 12 metros, bueno, ya eso puede ser algo de varios pisos. Pero cuando tú ves que se hace una excavación profunda, 30, 40 metros, tú dices, ahí va un rascacielos. Entonces, cuando tú le dices al Señor, sí, yo creo que he hecho algunas cosas mal. Como todo ser humano, he tenido mis errores, pero he sido una persona del común, una persona normal, lo que todo el mundo hace. Cuando tú te tratas con esa falsa caridad, estás haciendo una excavación superficial y le estás diciendo a Dios, si quieres construir en mí, haz algo pequeñito. Haz algo pequeñito que no haga estorbo en el castillo donde yo reino. Cuando tú le dices a Dios que quieres una choza pequeña para Él, lo que le estás diciendo es, no me dañes mi castillo. Pero hay gente que ha tenido una gran conversión. En tiempos antiguos, en tiempos medievales, en tiempos recientes y en nuestro tiempo, en toda época, el Espíritu Santo ha hecho excavación profunda
Y esa excavación profunda es la de un San Ignacio de Loyola, que dura un mes excavando. Por eso los ejercicios espirituales de San Ignacio duran un mes, porque él duró un mes excavando. Es famoso el hecho de que la confesión de Ignacio, cuando volvió con un sí resuelto a Cristo, su confesión sacramental duró 3 días. Duró 3 días confesándose, sacando el cieno, el lodo, el estiércol, la basura que había en su corazón. Si yo me presento donde Ignacio y le digo: Ignacio, veo que, has cometido algunos errorcillos. Ignacio me dice: ni sabes quién soy yo, ni sabes quién eres tú, ni sabes quién es Dios. Un mes excavando. Y por eso Ignacio excava, y por eso profundiza, porque Ignacio no quiere tener un castillo mientras Dios tiene una choza. Ignacio dijo: ni choza, ni casa, ni castillo para mí. Castillo, ciudadela y Nueva Jerusalén, donde habite Dios, el Rey de la Gloria. Eso es lo que quiere Ignacio. Y esa es la historia de San Agustín, el gran obispo de Hipona. Meses llorando, meses. No podía tomar el libro de los Salmos sin empezar a llorar. Meses llorando. Y con esas lágrimas de fuego iba cayendo cada vez más profundo, cada vez más adentro de él la palabra, hasta llegar, ¿hasta dónde excava un ingeniero? Hasta llegar a roca sólida, roca firme. Hasta ahí excavó Agustín. Con ese goteo de sus lágrimas de conversión, Agustín excavó hasta llegar a la roca, y la roca es Cristo, dice Jesús, por medio del apóstol San Pablo. La roca es Cristo, hay que llegar hasta Él. Entonces la excavación tiene que ser profunda. Esa es la historia de San Francisco de Asís, esa es la historia de Charles de Foucault, esa es la historia de todos aquellos que han dado un sí al Señor. Y la pregunta es: ¿cuál es la calidad de tu sí? Tu sí es un sí de choza. Discretamente le quieres hacer a Dios una choza que más parece la casa del perro. Eso es lo que tú le quieres dar a Dios, para que tu castillo siga siendo tu castillo, para seguir gobernando tú, para seguir siendo tú el Señor, y no te das cuenta que cada vez que te consideras Señor, tienes montado sobre tus hombros a Satanás. No te das cuenta de eso, porque te tiene enceguecido. Por eso Ignacio y Agustín y Francisco de Asís y Charles de Foucault, por eso cada uno de ellos, los grandes convertidos de la historia de la iglesia, una María Magdalena, qué bella, qué preciosa obra de Dios María Magdalena. Una mujer como ella y como tantas, un hombre como los que he mencionado, ha querido excavar, ha querido decirle al Señor lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Estábamos muertos por nuestras faltas. Estábamos muertos. Y muertos como estábamos, ya nos descomponíamos, ya nos corrompíamos, ya hedíamos. Entre la multitud de carismas que da el Señor, hay sorpresas muy bellas. Admiro profundamente y le debo mucho a una santa doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, de mi familia dominicana. Catalina vivió en el siglo XIV, en una época de graves dificultades para la iglesia, con terrible corrupción en algunos de los grandes jerarcas, obispos, cardenales, monjes, todo tipo de corrupción. Y Dios le dio a Catalina de Siena un carisma extrañísimo, del cual no he tenido otra noticia, seguramente otros lo han tenido. Catalina sentía físicamente el hedor del pecado mortal.
puede decirse que ella sentía el olor espiritual de la persona. No el tema de si te bañaste bien o se te olvidó el desodorante. El tema de cómo está la calidad de tu respuesta y cómo está tu estado de gracia. En alguna de sus visitas a la ciudad de Aviñón, donde entonces vivían los papas, es la gran crisis del siglo XIV, que vino a desembocar finalmente en el terrible cisma de Occidente en 1378. Dicho sea entre paréntesis, ese cisma se acabó, entre otros, por la intercesión, el ejemplo y la palabra de Santa Catalina, que ya había muerto. Se acabó hace exactamente 600 años. En el año 1417 se acabó el cisma de Occidente. Y una de las personas que ayudó a que la iglesia lograra salir de tan espantosa crisis fue la santidad de Catalina, aunque ella ya había muerto. O sea que tenemos 600 años de haber sanado una de las peores heridas que tuvo la iglesia. Pero mi historia va a que Catalina tenía ese don espiritual, y en una de sus visitas a Aviñón, entre tanta gente que le presentaban, porque ya ella tenía una fama de santa impresionante, se acerca una determinada dama que parecía muy elegante, muy culta, muy piadosa, y Catalina a duras penas la saludaba. Cuando le dijeron por qué estás obrando con tan poquita caridad con ella, dice: es que no aguanto el hedor de esos pecados. Son dones, como el Padre Pío, que también tenía lectura de conciencia, y que muchas veces cuando la gente se sentaba a confesar, era el Padre Pío el que empezaba a decirle los pecados a la persona. Por eso es muy importante, hermanos, recordar lo que hemos dicho del corazón podrido. Yo creo que yo fui muy suave. San Pablo es más grave. No es que tu corazón esté podrido, es que tú estás muerto. Algo parecido nos dice el libro del Apocalipsis. Acuérdate, en aquella carta, me parece que es la carta a los fieles de la Odisea, donde dice: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Versículo 5 de Efesios 2. Estábamos muertos por nuestras faltas. ¿Quiere decir desesperación? No. ¿Quiere decir cinismo? No. Porque el versículo sigue: nos hizo revivir con Cristo. ¿Te acuerdas que dijimos? Nueva vida, nueva creación. Por eso el Señor te ha dicho, y hoy te repite, y cada uno ponga su nombre, cada uno ponga su nombre, cada uno: Arturo, Carlos, José, Amalia, Adriana, María Cecilia. ¿Y si empezamos de nuevo? Y esa propuesta, esa pregunta, que es la condensación de la misericordia divina, esa es la pregunta que le deja a uno sorprendido, porque en las relaciones humanas, la persona que usualmente dice "y si empezamos de nuevo" es la persona que se equivocó. Pero Dios, que en nada se ha equivocado, que siempre te ha amado, que te ha cuidado, que te ha enviado con providencia lo necesario para el alma y para el cuerpo, es el que ahora te dice, a través de la boca santísima, a través de la mirada luminosa de Jesús, el adorable Cristo, te dice: ¿y si empezamos de nuevo? Y ha otorgado el don del Espíritu, para que ese Espíritu haga esta obra. Efesios 2:5, nos revivió con Cristo, y exclama San Pablo: por pura gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6, nos resucitó en Cristo Jesús, y con Él, para sentarnos con Él en el mundo de arriba. Hay una angeleología muy profunda, muy poco estudiada del apóstol San Pablo en esta carta a los Efesios. Porque aquí dice que el espíritu del mal obra entre cielos y tierra. Y aquí dice que Dios nos hizo sentar con Cristo, y dice en el mundo de arriba. Esa idea del ámbito en el que trabaja el demonio entre cielos y tierra, y esa idea de que Dios
es Dios fundamentalmente en eso que aquí llama el mundo de arriba, eso lo tenemos que profundizar un instante. Te repito, este es un tema muy poco estudiado. La teología sobre los ángeles y los demonios en San Pablo, particularmente en la carta a los Efesios, porque es una idea que vuelve a aparecer en el capítulo 6 de esta misma carta, donde San Pablo dice: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, dice, y agrega lo siguiente, lo voy a leer un instante para que veamos la importancia del tema. Dice San Pablo: no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas. Aquí dice del mundo de arriba, no, es de los aires, como dice el texto original. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo aquí? A ver si lo podemos entender. A ver si lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que está diciendo San Pablo es que el enemigo malo pretende a toda costa suplantar a Dios. La soberbia de Satanás lo que quiere es eso, suplantar a Dios, ponerse en el lugar de Dios, recibir la honra, la gloria que solo Dios merece. ¿Y qué significa ese estar como en sándwich entre cielo y tierra, en los aires, como dice Efesios capítulo 6? ¿Qué significa ese estar entre cielo y tierra? Significa que nosotros fácilmente somos confundidos por eso que nos parece tan alto, porque está en los aires, pero que todavía no es el cielo de Dios, que está mucho más arriba. Es decir, que las ofertas, la publicidad que se hace el demonio, es lo suficientemente alta para atraerte y lo suficientemente baja para engañarte. Escribe esa frase que te sirve, porque esto se llama demonología. Es un capítulo de demonología, el estudio teológico sobre el actuar, el ser y el actuar del demonio. Entonces es importante esta aclaración. Como estrategia, el demonio quiere sugerirle a tu imaginación cosas que son tan altas como para atraerte, pero tan bajas como para engañarte. Por eso está en sándwich, por eso está en los aires. Por última vez te la repito, porque es la estrategia del enemigo malo. Obra el demonio de tal modo que te propone algo que está lo suficientemente alto para despertar tu admiración, producir codicia, animar tu deseo. Pero luego es algo que está lo suficientemente bajo como para engañarte, para que no llegues a tu verdadera altura. O sea que el demonio tiene que ofrecerte algo alto, pero que te engañe para que no llegues a tu verdadera altura. Porque la verdadera altura a la que tú estás llamado es la que dice Colosenses capítulo 3. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. O sea que tu verdadero llamado, tu verdadera vocación está allá en la altura. Entonces el demonio no quiere que tú llegues a la altura donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero para engañarte tiene que ofrecerte alguna altura, algo que alcance a despertar tu codicia, tu deseo, tu admiración, para que tú te lances a algo que es suficientemente alto para atraerte, pero suficientemente bajo para engañarte. Vamos a ver algunos ejemplos, y yo sigo clamando, mientras hablo, yo sigo clamando el Espíritu Santo, y ustedes hagan lo mismo por mí. Porque esto es denso, y esto es muy importante, y aquí es donde se pierden muchos líderes, muchos. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con la fama. Cuando uno empieza a servir a Dios, es posible que algunas personas empiecen a conocerte, empiecen a tomarse fotos contigo, empiecen a pedirte autógrafos, empiecen a decirte palabras que acarician de alguna manera tu ego. Padre, esa predicación suya me cambió.
Hermanita, cuando tú cantaste eso, yo sentí que se me quebraba el corazón y que el Señor me amaba. Eso de llegar tú a un sitio donde nunca has estado y que la gente te diga, llevo años viéndolo. ¡Oh, qué maravilla! Pero fíjate el engaño, la trampa que el demonio puede ponerle a un miserable pecador como soy yo. Para que te des cuenta cómo funciona eso de los aires. Que es Efesios capítulo 6 y Efesios capítulo 2. Fíjate. Yo podría caer, que Dios me libre, invoco su misericordia sobre mí. Yo podría caer en algo como esto. Cuanto más famoso sea, más puedo servir al Evangelio. Qué importante que la gente me conozca para que el Evangelio llegue. Qué bueno que todos me conozcan. Qué bien que me conozcan, con Evangelio, sin Evangelio. Qué bueno que me conozcan. Insensiblemente, el enemigo te pone una tentación. Ya lo importante no es que la palabra de Dios llegue, ya lo importante se volvió que yo sea conocido, que yo sea aplaudido, que yo sea elogiado. Se dio una suplantación en lo cual es experto el enemigo. Una suplantación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cosa que era buena, porque es bueno que la palabra de Dios se riegue, por supuesto que es bueno, se convirtió en mala, porque el demonio cambió la verdadera altura. ¿Cuál es la verdadera altura? La gloria solo para Dios. Esa es la verdadera altura. Esa verdadera altura la cambió por otra cosa y yo no me di cuenta, porque Él me puso algo tan alto que produjo admiración. Oh, qué bien que llegara a suceder eso. Qué hermoso sería eso. Pero eso que me propone el enemigo en realidad es un engaño, porque en realidad ya el centro no es Dios, ahora el centro soy yo. Ese es un ejemplo con la fama. Te voy a dar otro ejemplo con otra realidad distinta, la autoridad. ¿La autoridad es necesaria? Clarísimo, claro que sí. La autoridad es muy necesaria en la iglesia. Necesitamos autoridad, necesitamos obediencia, necesitamos orden. Dios es un Dios de orden, necesitamos autoridad. Entonces fíjate lo que le puede pasar a un sacerdote, le puede pasar a un obispo, le puede pasar al papa. Por eso tenemos que orar sin cesar por nuestros pastores. La autoridad es una cosa buena, porque la autoridad significa que Dios está presente recuperando a su creación. Eso es lo que significa la autoridad. La autoridad es necesaria. Entonces vamos a suponer que Dios libre a nuestros obispos, pero vamos a suponer un obispo que se llena de autoridad. Y él dice, es muy necesario que haya orden en mi diócesis. Y tiene que haber autoridad en esta diócesis. Y por consiguiente, el que tiene que traer autoridad a esta diócesis soy yo. Me corresponde a mí. Hasta ahí la cosa está bien, pero ya uno presiente el peligro. Resulta que un determinado sacerdote de esa diócesis está pasando por un pésimo momento. Mal vocacionalmente, con una creatividad fea en la liturgia. Ese es un peligro que tenemos los sacerdotes, empezar a crear nuestro rito propio para que sea mi misa. Este sacerdote está en una actitud no de corrupción total, pero está mal. Está en situación de casi rebeldía. En los planes pastorales él siempre se pone como un poquito al margen, un poquito en la crítica. Su mirada es displicente, su actitud corporal es desafiante. Y mientras tanto este obispo está cada vez más convencido de que él es la autoridad. Ya tú ves la bomba atómica que se está preparando ahí. Entonces el obispo se da cuenta de que este padrecito, el tal padrecito, está medio rebelde. Por supuesto que la autoridad es necesaria, pero es muy fácil pasar de la autoridad al autoritarismo. Así como es muy fácil pasar
de ser conocido a ser vanidoso. Entonces, ¿qué pasó? Que este obispo, que fue llamado por Dios para la altura de la santidad, empieza a convertir el problema con ese sacerdote, empieza a convertirlo en un problema personal. O sea que ese padre me está retando a mí, que tengo la autoridad. Me está retando a mí me está retando. Yo no me puedo dejar, porque si yo me dejo, luego otros van a seguir ese mismo camino. No me puedo dejar. Y yo tengo que demostrarle a ese desgraciado, yo le tengo que demostrar quién es el que manda aquí. Y le tengo que probar que toda su actitud desafiante, yo también sé ser desafiante. Vamos a ver quién gana en esto. ¿Ya viste lo que pasó? ¿A qué lo llamaba Dios? A la altura. Y en la altura siempre se unen, dice Santo Tomás de Aquino, todas las virtudes. En la altura, la autoridad no está lejos de la caridad. En la altura, el poder nunca está lejos de la compasión. En la altura, el poder y la compasión nunca están lejos de la sabiduría. Pero en el reino de los aires, el demonio, todas las mañanas, como una serpiente, le está hablando aquí al obispo. Y en lenguaje de serpiente le está diciendo: ¿has visto cómo te reta el desgraciado ese? Y entonces el obispo empieza a pasar de la autoridad, que era lo que lo llamaba Dios, la verdadera autoridad, con caridad, con sabiduría, con paternidad espiritual. Ya no se va a la verdadera altura, sino que se queda en el nivel de los aires. ¿Y qué hace en el nivel de los aires? Autoritarismo. Pues ahora no me voy a dejar. No me voy a dejar. Pero para que no se diga que he sido demasiado duro, no lo voy a suspender de sus licencias. No. Tal vez necesita un traslado. Tal vez necesita que lo lleve a que coma un poco de tierra para que aprenda. Ya no está buscando el bien del sacerdote, ya no está buscando la gloria de Dios. Ya es un problema aquí de su ego. Decreto del señor obispo: asígnase como parroquia del padrecito retador desafiante la parroquia de Piedra Perdida en las cavernas ocultas de debajo del río. Comuníquese y cúmplase, y vieras con qué placer él firma ese decreto. Y ahora sí vamos a ver qué va a hacer. Ahora sí. Eso se llama quedarse en los aires. El demonio es tan astuto que no te va a proponer algo que esté a tu nivel, porque ahí tú alcanzas a discernir. Tampoco va a obrar en contra de sus intereses proponiéndote lo que Dios quiere de ti, porque el demonio no quiere servir a Dios. ¿Qué hace el demonio? Busca la zona intermedia. La zona intermedia es algo que te produzca admiración, codicia, deseo, propósito, pero que al mismo tiempo te engañe. Tercer y último ejemplo para entender este capítulo de demonología. Te repito que ese es el estudio teológico de los seres rebeldes a Dios. Tema delicado de la teología, pero hay que conocerlo poco a poco. ¿Para qué? Para guardarnos de esas trampas y para darle siempre la gloria al único que se la merece, Jesucristo, para quien pide un aplauso.
Tercer ejemplo. La renovación carismática necesita fondos. Necesitamos fondos. Necesitamos dinero, necesitamos recursos. Hasta ahí bueno y santo. Todos sabemos que se necesitan recursos. Muy bien. Vamos a nombrar a una compañía experta en la consecución de recursos. La compañía experta en consecución de recursos tiene sus propias ideas sobre cómo conseguir los recursos. Realmente no se sabe muy bien qué es lo que ellos hacen, pero más o menos si tú les das 100,000, a los 6 meses te entregan 150,000. O sea, quizás hay cosas ahí que no se sabe qué son, pero se sabe que la renovación carismática necesita recursos. En conversaciones con la empresa contratada para mejorar los recursos, dice uno de los expertos, por cierto, absolutamente ateo, pero lo contrataron porque es bueno para eso de multiplicar los recursos. Con lo cual estoy enviando un mensaje. Tengan cuidado ustedes de quién les asesora. Tengan cuidado, porque muchas veces a través de personas incrédulas, agnósticas, personas empapadas, vinculadas, sumergidas en credos distintos, el enemigo mete sus goles. No digo que suceda siempre, pero si siempre hay que tener cuidado, tengan el doble, el triple del cuidado cuando se trata de este tipo de personas, porque muy fácilmente a través de ellas suceden cosas como las que estoy contando, que le ha sucedido a la renovación carismática en algunos lugares, que le ha pasado a las comunidades religiosas. Mis queridos amigos dominicos, como soy yo mismo, de Estados Unidos, descubrieron que algunas de las empresas en las que estaban haciendo inversiones con certificados de depósito a término tenían negocios asquerosos. Por ejemplo, de ese tipo de empresas que existen en Estados Unidos que venden armas a los dos bandos en una guerra. Es decir, se alimentan de muertos. Una de las razones por las que ha durado tanto el conflicto en Siria es económico. Resulta que hay grandes empresas, unas norteamericanas, otras rusas, otras no sé de otros países, que venden grandes cantidades de armamento tanto a los rebeldes al presidente como al ejército del presidente. Es decir, ustedes dos están peleando, a ti te vendo tu arma, a ella le vendo su arma y ustedes mátense y yo gano. Cuando los dominicos norteamericanos se dieron cuenta que algunas de las empresas asociadas a los certificados de depósito a término tenían ese negocio asqueroso, tomaron la decisión bendita y sensata de decir, jamás volvemos a invertir con ellos. Así den un rendimiento financiero fantástico. Entonces date cuenta del peligro que hay en estas cosas. Queremos aumentar los recursos, pero llega el momento en el que lo que era el fin se oscurece, queda en la niebla, y el medio adquiere su lugar, que es el denominador común de los 3 ejemplos que te he dado. El fin es la gloria de Dios. El medio es que yo, podría ser otra persona, que yo sea conocido. Llega el momento en el que se oscurece el fin y ya no me interesa la gloria de Dios. Ahora lo único que interesa es el medio. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Suplantar los fines con los medios. Escriba esa frase. Yo les voy diciendo las frases que quiero que escriban, porque yo sé por qué se lo digo, porque es importante para usted, porque es importante para su discernimiento. La suplantación del demonio es el reemplazo de los fines con los medios. Entonces el demonio lo que hace es plantearte un medio, un camino, una estrategia que es lo suficientemente atractiva como para despertar tu entusiasmo. Pero debajo de ese entusiasmo lo que está sucediendo es el oscurecimiento del fin, que no podía ser otra cosa sino lo que decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esas 3 exclamaciones, esas 3 peticiones del Padre Nuestro, debemos mantenerlas vivas, muy vivas, porque solamente pegados al corazón orante de Cristo, solamente pegados a esas 3 peticiones, seremos fuertes, lo suficientemente fuertes para defendernos
de esta estrategia del demonio, en la cual han caído muchas instituciones en la Iglesia Católica. Hacemos un colegio para evangelizar, ese era el fin, pero luego el fin se oscurece y el medio se convierte en el nuevo fin. ¿Te das cuenta del esquema de San Pablo? En la altura está Dios, pero en una altura intermedia, el medio, actúa el enemigo. Entonces la única manera es mantener los ojos clavados en el fin. Por eso decía Ignacio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam, ese ha de ser el criterio. ¿Dónde queda la gloria de Dios en esto? Porque fácilmente uno reemplaza los fines con los medios. Y entonces uno empieza a decir, el fin era que Dios fuera conocido, el medio era que la gente me conociera a mí, pero es que es tan rico que la gente me conozca a mí, que ya qué importa si conocen o no conocen a Dios, lo importante es que ahora me conocen a mí. El medio tomó el lugar del fin. En el caso del obispo, ¿el fin cuál es? Traer el orden de Dios a la historia, a la creación. Ese es el fin. ¿El medio cuál es? El recto ejercicio de la autoridad. Pero cuando el hombre empieza a personalizar su conflicto con el sacerdote, el medio, es decir, el ejercicio de mi autoridad, porque aquí hay uno que manda, eso se convierte en el fin. Y el gobierno de Dios, que es gobierno de buen pastor, que es gobierno en el que se unen el poder, la misericordia y la sabiduría, ¿dónde queda? Perdido en la niebla. El medio adquirió la importancia de fin y el fin desapareció. Esa es la estrategia del enemigo. Eso es lo que nos enseña San Pablo con esto del espíritu que actúa en los aires. Ya no se vuelvan a confundir. Tampoco digan en los buenos aires ni cosas de esas. No, en los aires, dice aquí. En los aires. En los aires quiere decir en la zona intermedia, reemplazando los fines con los medios. El tercer ejemplo, los recursos. Tenemos que conseguir recursos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Necesitamos grandes recursos para grandes obras, verdadero. Necesitamos grandes recursos, muchos recursos. Yo soy el que más ha conseguido recursos. Por favor, todos quiéranme, por favor, miren la maravillosa gestión que tengo. Miren, yo he conseguido muchísimos recursos. Soy yo el que ha hecho estos recursos. Ahora tenemos abundantes recursos. Alma mía, túmbate, come, bebe. Tienes bienes para muchos años. Claro. Mira, el Papa Francisco lo ha denunciado en nosotros los religiosos. Es que esto nos pasa a los religiosos. Necesitamos recursos. Claro que necesitamos recursos. Ahora tenemos un ecónomo, dicen en algunos lugares, síndico llamamos nosotros. Tenemos un ecónomo maravilloso que ha puesto a la provincia dominicana, qué sé yo, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México. Tenemos un ecónomo que ha hecho maravillas, ha reunido muchísimo dinero. Y ahora que tenemos muchísimo dinero, pues entonces ya no vamos a tener conventos, sino palacetes. Y vamos a vivir la gran vida y vamos a comer como reyes y vamos a darnos vacaciones de millonarios y vamos y vamos. ¿Y el fin? ¿Qué pasó con el fin? ¿A quién le importa el fin? Pásame otra pata de pavo, vaya a comer. Y se acabó el fin. Y se acabó el fin. Entender ser cristiano, esta frase también te va a servir. Ser cristiano es entender que todo es medio y que solo Dios es principio y fin, alfa y omega. Eso es ser cristiano. Y esto tienes que aplicárselo a todo. Yo he visto grandes líderes en la renovación carismática y me puede pasar a mí. Todo me puede pasar a mí. Ustedes partan de la base de que el que les está hablando es un pecador. Todo me puede pasar o me ha pasado a mí. Todo. San Felipe Neri decía: sosténme, Señor, porque si me sueltas te ofendo peor que Judas. Si eso decía San Felipe Neri, el gran carismático del siglo XVI. Uno de los pocos casos de un santo, no papa, que ha brillado en Roma, San Felipe Neri. Porque en Roma sí que es difícil brillar. San Felipe Neri decía: si no me sostienes, Señor, te ofendo y peor que Judas. El cariño, el amor. Hay líderes que despiertan cariño, confianza, cercanía, ternura. Eso es bueno, ¿sí? Claro. El cariño es importante. Un buen abrazo.
¿Quién no lo necesita? Una persona afligida, una persona que necesita un consejo, una persona que necesita compañía en el momento más duro de su vida. Eso está bien. Entonces, pues yo ofrezco mis abrazos a todos. Y me gusta mucho abrazar a la gente. Y en esos abrazos, yo, supongamos que no fuera sacerdote, una persona soltera, una persona casada, también me puede pasar de sacerdote, pero pongamos el ejemplo que les estoy diciendo. Vamos a suponer, soy una persona casada, tengo mi esposa, dirijo el grupo de oración, me doy cuenta que el cariño es importante. Llega al grupo de oración una mujer joven, separada, con una tragedia terrible. Es decir, todo en ella es un desastre, menos ese cuerpazo que tiene. Todo en ella es terrible, menos esa cara. Es que tú vieras esa cara. Se llama cara de portada. Cara de portada, dicen en España y en otros lugares, cara de tapa de revista. Es decir, una mujer hermosísima que además se sabe vestir, se sabe perfumar, pero solo tiene una tristeza, que el pedazo de desgraciado ese la abandonó, pero aquí están mis brazos. Para comprenderla, para recibirla, yo le doy la cariñoterapia. Peligro. Ya tú ves el peligro. Ya tú ves. Porque cuando uno cuenta la historia, uno siempre ve el peligro en otros. Donde uno no lo ve, es en uno. Ahí es donde uno no lo ve. Entonces entra este señor con la cariñoterapia. Qué importante, mira, tenemos que seguir hablando de tu caso. ¿Por qué no nos tomamos mañana un café entre 9 y 12 del día? Y ella dice, todo eso para tomarnos un café o lo que sea, lo que sea. Entonces fíjate, lo que era el fin, la sanación, la gloria de Dios, empieza a oscurecerse y el medio empieza a tomar el lugar del fin. Cuéntame otra vez tu historia, pero si quieres, contámela así como de perfil. Ahora date la vuelta para el otro lado, cuéntame otra vez. Levanta un poco esa boquita y cuéntame así un poco. O ya no me cuentes nada. El fin se oscureció. El medio tomó el lugar del fin. Y esos problemas afectivos le han hecho mucho daño a la renovación carismática, como le han hecho mucho daño a muchos sacerdotes, como le han hecho mucho daño a mucha comunidad, ¿Por qué? Porque resulta que esta persona que viene con una vida maltratada y que está tratando de encontrar una ayuda, lo que encuentra es que después de dejar atrás todos los lobos del mundo, empieza a encontrar los lobos de la iglesia. Los lobos de la iglesia. Y ahí es donde vienen las relaciones adulterinas, y ahí es donde vienen los embarazos no deseados, y ahí es donde vienen los escándalos. Y como el mundo está tan desordenado como está, se presentan también situaciones homosexuales. Entonces, por eso tenía que hacer esta pausa en este tema tan importante. Te repito, es teología de los ángeles caídos, para que entendamos la estrategia, una de las estrategias principales del enemigo malo, que es cambiar el fin, que siempre será la gloria de Dios, siempre, siempre. Cambiar ese fin, que es la altura verdadera, por una altura discutible, intermedia. Esa es la estrategia de él, cambiarlo por una altura intermedia, de modo que el medio adquiera el carácter de fin y el fin se oscurezca. Y el desastre sigue. Entonces, por eso es tan importante este tema que aparece en Efesios capítulo 2 y que aparece en Efesios capítulo 6. Por eso tenemos que volver a ese capítulo 2
nos resucitó en Cristo Jesús para sentarnos con Él en el mundo de arriba, en el arriba, arriba, en el verdadero arriba. Entonces, ¿cómo debe ser un grupo de oración? ¿Cómo debe ser un sacerdote? ¿Cómo debe ser un obispo? ¿Cómo debe ser en realidad todo cristiano? Debe ser un hombre, una mujer fascinada por el arriba, arriba, por la verdadera gloria de Dios. Entonces, si a base de cariñitos y a base de engaños me van a llevar por donde no es, trampa. Hay que tener olfato espiritual, como lo tuvo Santa Catalina de Siena en grado sublime. ¿Cuál es la estrategia para no equivocarse? Es sencilla, ya Cristo nos la dio. Se llama el Padre Nuestro. Aprende, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, que ahí está todo compendio. Aprende a decir el Padre Nuestro y ahí tienes remedio para todas estas trampas. Santificado sea tu nombre. ¿Dónde queda el nombre de Dios en este negocio? ¿Dónde queda el nombre de Dios en esta amistad? ¿Dónde queda el nombre de Dios en este decreto que voy a firmar? Y firma: comuníquese y púdrase. Ah, perdón, que era cúmplase. Le traicionó. Le traicionó el subconsciente. Entonces, el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. San Juan Bosco, enseñando a sus sacerdotes, a los que él quiso por humildad llamar salesianos, por su tremenda admiración con San Francisco de Sales. San Juan Bosco, para enseñar a los sacerdotes sobre este tema y sobre cómo no debían dejarse enredar por sus emocionalidades y por su ego, les decía con ejemplos muy concretos: es fácil creer que uno está corrigiendo cuando se está desahogando. Fíjate, corregir ¿qué es? Literalmente es volver a la regencia, volver a la regula, volver al camino al que se ha extraviado. Eso es corregir. Corregir es un acto de caridad. Corregir es atraer de nuevo hacia el bien al que se había desviado. Es un acto de caridad. Ese es el fin. Esa es la altura verdadera. Pero el enemigo dice: qué importante que es corregir a este poco de muchachos rebeldes que no entienden sino a golpes. Menos mal que aquí hay un buen rejo. Entonces, el demonio cambia el corregir por el desahogarse. Cambia la altura por la altura intermedia. Pero San Juan Bosco, que tenía ese don, como tantos santos, ese don de discernimiento tan profundo, él se dio cuenta que había una gran diferencia entre el momento en el que yo corrijo a un muchacho porque por amor quiero llevarlo al plan que Dios tiene con él, y el momento en el que yo corrijo a un muchacho porque simplemente necesito sacar afuera toda la ira que tengo por su comportamiento rebelde. Son dos cosas distintas. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿dónde queda el nombre de Dios aquí? ¿Dónde queda la gloria de Dios aquí? ¿Esto lo estoy haciendo para que reine Dios o para que se sepa quién es el que manda? Este es uno de los errores que pueden cometer los padres de familia. Por eso también en esos capítulos finales, Colosenses 4, por ejemplo, de San Pablo, vamos a mirar a ver si estoy diciendo bien, porque no podemos equivocarnos en eso. Vamos a mirar aquí la carta a los Colosenses 2, 3, efectivamente. Pero no es en el 4, es en el 3, qué bueno que lo busqué. En el 3, hacia el final, habla el apóstol San Pablo sobre cómo deben preocuparse por esa unidad fraterna. Hermanos míos, aplica eso a tu familia. Cuando yo quiero corregir a esta hija, la quiero corregir porque es que ya no me aguanto más y me estoy desahogando. O la quiero corregir porque me doy cuenta que hay un plan de Dios que podría estar en peligro
y yo quiero que ella no se pierda de las bendiciones del Señor. Eso es muy importante. Volvamos a nuestra carta a los Efesios en el capítulo 2. Dice aquí San Pablo: en Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Efesios 2:7 es un versículo que tú y yo deberíamos amar mucho, es el que acabo de leer. Te lo vuelvo a leer para ver si el corazón se te acelera. Te lo vuelvo a leer para ver qué sientes tú. Mira, en Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros. Esto lo escribe en el siglo I. Por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Quiere manifestar en los siglos venideros. Él lo escribe en el siglo I. ¿Qué quiere decir? Quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Quiere decir que Dios quiere manifestar en esta época, en este lugar, en este tiempo, la inmensa riqueza de su gracia. Es promesa del Señor, promesa del Señor. Es promesa que no puede dejar de cumplirse. El Señor quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. ¿Y en qué consiste esta gracia? Ya nos dijo una primera cosa. La primera cosa es revivirnos, porque el corazón estaba podrido. Yo creo que ustedes de aquí a unos años van a decir: oye, tú fuiste al congreso aquel del corazón podrido. Entonces, ¿la gracia para qué es necesaria? Para rescatar al corazón podrido, para darle vida a uno que estaba muerto. Esa es la primera obra de la gracia. Pero atención, que viene la segunda obra de la gracia, y es que yo no me quede en la altura intermedia, sino que yo siempre busque la altura. Si me quedo en la altura intermedia, todavía estoy en mi comodidad. Si me quedo en la altura intermedia, le estoy dando culto a mi yo, y detrás de mi yo le estoy haciendo homenaje al enemigo del alma. Entonces, la primera riqueza de la gracia es el perdón y la reconstrucción de la vida que estaba en podredumbre. La segunda obra de la gracia, ¿cuál es? La segunda obra de la gracia es ser preservados del engaño del enemigo que quiere que yo me quede en la altura intermedia. O dicho de otra manera, la riqueza de la gracia solamente brilla cuando yo no me quedo en ninguna altura intermedia. Que me quieren, bendito sea Dios. No me quieren tanto, debo revisar mi conciencia y seguir adelante. Ver en qué tengo que cambiar, ser humilde, necesito más conversión, pero no me voy a detener. Que hay muchísimo dinero, buenos recursos, Dios nos dé sabiduría para ver cómo utilizamos esto de una manera recta, previendo lo que se puede prever. Que hay muy poquito dinero, no nos faltará Dios. Es decir, no nos vamos a enredar con los medios, con el capítulo intermedio, porque nos interesa el capítulo final, que es la gloria de Dios. Entonces aquí San Pablo nos está hablando de esas dos obras de la gracia. Una obra de la gracia es que yo estaba muerto y he sido revivido. Otra obra de la gracia es: yo estaba engañado y ahora la luz ha llegado a mi vida. Son dos obras de la gracia, porque yo siempre me quedaba con lo intermedio, y en lo intermedio es donde uno dice: sí, yo soy normal, una persona normal, persona común, lo que todo el mundo hace. No, es la sublime llamada a lo más alto. ¿Y quiénes tenemos que dar ese testimonio? Los que hemos experimentado la gracia del Espíritu. Ustedes y yo, amados hermanos de la Renovación Carismática Católica, ustedes y yo tenemos que ser los grandes testigos de una búsqueda incesante, apasionada, perseverante de la santidad. Porque ¿qué es la santidad? Santidad es no quedarse en la altura intermedia. Santidad es dejar a Dios ser Dios y proclamar que solo Dios es Dios. Como dice el lema de San Miguel Arcángel: ¿quién
como Dios, nadie como Dios. Esa es la plenitud de la obra de la gracia. ¿Para qué Dios te ha dado sanación? ¿Para qué Dios te ha dado liberación? ¿Para qué Dios te ha rescatado de lo profundo del pozo donde habías caído? ¿Para qué Dios te sacó, como a muchos de nosotros, del basurero de nuestras miserias? ¿Para qué te sacó Dios de ahí? ¿Para qué? Para que tú fueras testimonio de su gracia y adelanto de su gloria entre las naciones. Para eso te sacó. Entonces el plan de Dios no termina en que tú digas, pues yo tenía un cáncer y me he sanado. Ah, qué bien, está bien eso. Gloria a Dios. Pero ahí no termina. La gloria de Dios no termina en que tú digas, yo era un vicioso de la cocaína, la he dejado. Ahí no termina. La gloria de Dios no termina en que tú digas, estaba metido en toda clase de brujería y de engaño. Yo no daba un paso sin consultar mi horóscopo. Ahora sé que solo Dios es Señor de mi vida. Bellísimo, bellísimo. Pero ahí no termina la obra. La obra está en que no te quedes en el intermedio. Da el salto. Yo no quisiera que este congreso se recordara como el congreso del corazón podrido, sino como el congreso del salto a la santidad. Toma la santidad por asalto. Da el paso, da el paso. Da el paso. No te quedes en la mitad. Da el paso. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. No vino de ustedes, estoy leyendo el versículo 8. No vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¿Para qué me ha rescatado, Señor? Para que yo me ocupe de sus buenas obras. Si el Señor me sana y yo sigo en el timón de mi vida, la obra se quedó nivel intermedio. Así no era. Si el Señor me ha rescatado de todas esas brujerías y toda esa nueva era y toda esa meditación trascendental y todos esos horóscopos, si el Señor me sacó de todo eso y yo ahora pues llevo una vida bien, normal, no, así no es. Ese no es el camino. El Señor te rescató para las buenas obras que dispuso que tú realizaras. Pregunta, ¿ya sabes cuáles son las buenas obras? ¿Ya sabes cuál es tu lugar en la iglesia? Dice San Pedro, entramos en la iglesia, nos integramos en la construcción como piedras vivas. Piedras vivas. Quiere decir que tienes tu lugar. Y quiere decir que en tu lugar Dios tiene planes bellos y fruto abundante para ti. Juan capítulo 15. Yo los he enviado para que vayan y den fruto. Den fruto. No dice el Evangelio, yo los he limpiado, los he sanado para que ustedes se sientan bien. Me encanta que se sientan bien. No dice la Biblia, yo los sané para su bienestar. No dice la Biblia, yo los sané para su comodidad. No dice la Biblia, yo los sané para que estuvieran contentos y retosaran. La Biblia dice, yo te sané para que vayas y des fruto. Efesios capítulo 2 dice, Dios tiene destinadas obras buenas para ti. ¿Ya las sabes? ¿Ya las estás haciendo? ¿Ya estás en ello? ¿Ya estás en ello? Cada uno tiene su don, cada uno ha recibido su don de parte de Dios. Y todos nos integramos como piedras vivas en la construcción del templo del Espíritu, dice el apóstol San Pedro en su carta. Ya sabes cuál es la obra buena que tú tienes que hacer. ¿Sabes qué es lo bello? Una de las cosas bellas de los santos de Dios, que cuando uno lee la vida del santo, al final a uno le va quedando la sensación, para esto hizo Dios lo que hizo. Esto era lo que Dios quería.
O sea que un santo es el que dijo sí hasta el final. Un santo es el que no se quedó en la zona intermedia. Un santo es el que no reemplazó los fines con los medios. Un santo es el que buscó persistente, perseverante, obstinada, tosudamente la gloria de Dios hasta el final. Ese es un santo. Y cuando uno lee la vida de un santo, uno dice, esto era lo que Dios quería. Es que tiene todo el sentido del mundo. Claro, eso era lo que Dios quería. Entonces uno mira ese muchacho más bien vanidoso, superficial, un poquito arrogante, llamado Francisco de Asís, lo conocemos nosotros. Vemos a este Francisco de Asís y lo vemos llamado por Dios, transformado por Dios, educado por Dios, renovado por Dios. Y empezamos a ver toda la historia y vemos ese recorrido, ese camino que él hace. Y decimos, estas eran, ¿cómo es que dice el texto? Ay, la Biblia, bendita palabra, dice, lo que somos es obra de Dios con miras a las buenas obras que Dios dispuso. Yo leo la biografía de San Francisco de Asís y digo, estas eran las buenas obras que Dios había dispuesto para él. Las hizo. Pregunta, ¿tú las estás haciendo? ¿Las estás buscando? ¿Estás perseverando en tu obediencia al Señor? Entonces Dios tiene obras buenas que ha dispuesto para ti. Obras buenas a las que tienes que llegar con su gracia, porque estás llamado a eso. Estás llamado a eso porque tú y yo no somos plantas estériles. Tú y yo somos plantas de flor y fruto. No somos simplemente plantas de hoja, somos plantas de flor y fruto. ¿Dónde está tu flor perfumada? Eso se llama alabanza. ¿Dónde está tu fruto? Eso se llama caridad, capacidad de impactar el mundo para bien según el plan de Dios. Tú eres planta de flor y fruto. Y por eso la flor tiene que esparcirse. En eso no estamos tan mal aquí. Porque bendito Jesús, esas oraciones. ¡Ay, qué hermosura! Yo me siento, a mí se me eleva el corazón, se me colma de gozo mi alma en esas alabanzas cuando el pueblo alaba a Dios y suceden cosas. Eso es muy hermoso. Bueno, eso tiene la renovación carismática, que la renovación carismática te enseña que tú no eres solo hojas, que tú eres planta de flor, y se abre esa flor y esparce su perfume delicioso de alabanza. Y es muy bello cuando el pueblo entero le da la gloria al Señor y lo aplaude y lo celebra y grita, ¡viva Cristo! Y todos dicen que viva, que viva. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Pero no te vayas a quedar solo en la flor. La flor tiene que dar fruto, porque hay buenas obras que Dios dispuso. Y esas buenas obras, ¿qué son? Era lo que veíamos en la homilía del día de ayer. Como decía el venerable Humberto de Romanis, quinto maestro general de la Orden de Predicadores, decía Humberto de Romanis, ¿tú con quién vas a llegar al cielo? No vas a llegar solo, ¿no? ¿Con quién vas a llegar? Entonces la primera preocupación de un papá, de una mamá, tiene que ser, yo tengo que llegar con mis hijos. Tengo que llegar con mis hijos. El sacerdote tiene que decir, yo tengo que llegar con mis feligreses. Porque si no tienes un séquito bendito de amigos, de parientes, de conocidos, a los cuales has atraído hacia Cristo, si no te sigue una multitud que tú has acercado con amor a través de tus oraciones, tu ejemplo, tu palabra hacia Cristo, hay gravísimo peligro de que tu séquito no vaya exactamente hacia arriba, sino quizás sea un séquito que va hacia abajo. Porque como hemos dicho, el demonio todo quiere suplantarlo. Y el demonio también quiere no que caiga uno, sino que se arrastre a otros cuantos. O sea que tú estás preparando el séquito para el cielo o estás preparando la corte para abajo. Eso es lo que hay que preguntarse, porque esto funciona de esa manera. Acuérdate que el mago, y lo digo en el peor sentido de la palabra, el mago de la suplantación es el enemigo. Y si tú no estás preparando el séquito de Cristo, o perteneces al séquito de las tinieblas o lo estás guiando. Ten cuidado con eso, porque al cielo no se entra solo. Al cielo no se entra solo. Hay que llegar con los compañeros de trabajo, hay que llegar con vecinos, hay que llegar con amigos, hay que llegar con compañeros de la universidad, hay que llegar con la esposa, hay que llegar con los hijos. ¿Para qué es el matrimonio?
El matrimonio es para eso. El primer propósito del matrimonio es que ese esposo, cuando mire a la esposa, sienta y diga: el Señor me ha llamado, el Señor me ha elegido para ayudarla a ella, para que ella llegue a su plenitud. Y así ha de mirar la esposa al esposo. Entonces, cada vez que ese esposo mira a la esposa con esos ojos, está renovando el sacramento del matrimonio con ella. Eso es algo hermosísimo. El matrimonio se renueva a través de cada uno de esos gestos, a través de cada uno de ellos. Entonces, tu mirada de esposo renueva el sacramento del matrimonio cada vez que así miras a tu esposa. Tu mirada de mujer casada, tu mirada de esposa renueva el sacramento del matrimonio en el corazón de ese hombre que Dios te dio por esposo. Esa es la fuerza increíble del sacramento del matrimonio. Y a eso es a lo que estamos llamados, a esas buenas obras. El propósito de Dios no era simplemente curarnos, liberarnos, no. El propósito de Dios, el gran propósito de Dios siempre es mayor. Que llegues a la altura, y que no llegues solo, Con el favor de Dios, en nuestra siguiente predicación vamos a comentar un poco sobre qué implica esto de buscar la altura, cómo debemos formarnos, qué dificultades tenemos que superar, porque mucha gente se está cansando por el camino. Mucha gente se está cansando cuando se les acaba el caramelo. El caramelo no dura para siempre. A veces el Señor nos lleva por caminos de consolación, bendito sea. Pero otras veces nos lleva por caminos de desierto y de desolación. Y hay que ser fieles en la consolación y en la desolación. Hay que ser fieles en el valle y en el desierto. Hay que ser fieles en el día y en la noche. Hay que ser fieles en lo privado y en lo público. Hay que ser fieles cuando la renovación carismática es reconocida y es un instrumento precioso para la proclamación del Evangelio, así nos dicen. Y hay que ser fieles cuando dicen: esta pandilla de locos, ¿por qué no se va para otra parte? Eso es ser fieles. Y eso es exactamente lo que necesitamos en estos 50 años de la renovación carismática. Necesitamos gente de un sí que llegue hasta el cielo. Necesitamos gente de un sí que no se quede en la zona intermedia. Necesitamos gente de un sí que diga: yo voy por esas buenas obras que Dios dispuso. Terminemos con un último versículo de este capítulo 2 de Efesios. Dice aquí: acuérdense de que fueron gente pagana. Los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel, no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas, vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Hermanos míos, vamos a entrar en oración. Vamos a pedirle al Señor que haga su obra en nosotros. Vamos a ponernos de pie suavemente, sin hacer ruido. Nosotros que estábamos lejos, hemos venido a estar cerca. Él nos ha llamado. Él nos ha atraído. Mira, con la única autoridad de la sangre de Cristo te digo: no te quedes en la mitad. No te quedes a medio camino. No te salgas del vientre que te está engendrando, porque no serás criatura viva sino aborto triste. No te quedes a medio camino.
No te vayas. No abandones la obra que Dios está haciendo en ti. No la abandones. Sella hoy, renueva hoy tu sello y tu pacto con el Señor. Tu pacto de llegar hasta el final. Hasta el final. Porque el propósito de esta maravillosa renovación carismática es solamente uno. El propósito es que todo lo que hayamos hecho aquí sea solamente el abrebocas del día en que estalle la alabanza en la Jerusalén del cielo. Y tenemos que llegar todos. Dale la mano a la persona que tienes al lado. Háblale con esa mano. Háblale. Dile con tus manos, no con tu boca, dile. Dile: yo quiero que un día estemos así en el cielo. Háblale con tus manos. Las manos saben hablar. Todos los enamorados lo conocen. Háblale con tus manos a esa personita que tienes al lado. Y dile eso. No quiero soltarte y no quiero que me sueltes hasta que lleguemos a la Jerusalén del cielo. Aprieta esas manos con amor y hazle sentir a ese hermano que tienes al lado, a esa hermana que tienes al lado: no quiero que me sueltes. No quiero que me sueltes hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén no quiero que me sueltes. Porque si nos quedamos antes, si nos salimos del vientre, no seremos criatura viva, sino aborto triste. Dile con esas manos a tu hermano: no te salgas del vientre, no te salgas. No te salgas de tu asamblea, no te salgas de tu grupo, no te salgas de la formación, no te salgas de la misión, no te vayas. No vayas a hacerle eso a Cristo. No le hagas eso a Cristo. Ni te lo hagas a ti. Ni te lo hagas a ti. Pero todavía más que tú, no le hagas eso a Cristo. No te sueltes. No vayas a soltarte. Y no me sueltes. Y no me sueltes. Porque también soy débil. Porque también me canso. Porque también dudo. No me vayas a soltar. Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Veo manos que se levantan. Manos que se levantan en unión de amor. Y hoy vamos a hacer un pacto. Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén del cielo. Hasta la Jerusalén del cielo. No me vayas a soltar. Y no te vayas a soltar. Hasta la Jerusalén del cielo. Hasta el cielo. Te amo en el amor de Cristo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Ahora eso sí se lo puedes decir a tu hermano que tienes al lado. Díselo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Díselo. Díselo. Y vamos a cantar. Díselo y vamos a cantar. Hasta el cielo. Hasta el cielo. No te vayas a soltar. No te vayas a soltar. No te vayas a soltar. No le vayas a hacer eso a Jesús. No le vayas a hacer eso a Jesús. No le vayas a hacer eso a Jesús. Hasta el cielo.